RCR, la red que comunica y une al Perú. Damos la bienvenida y las buenas tardes al señor Juvenal Medina, integrante del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Prevención y Desastres PREDES. Señor Medina, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la oportunidad de tener este diálogo con su medio de comunicación sobre este tema que nos preocupa a todos los peruanos. Así es, nuestro país pues es una de las zonas más vulnerables, pero lamentablemente también uno de los más atrasados frente al cambio climático, ¿podemos decirlo así, señor Medina? Bueno, en el Perú estamos haciendo muchas cosas con relación al cambio climático, con la gestión del riesgo. Sin embargo, lo que se hace aún no resulta suficiente para poder, digamos, cubrir esta gran expectativa y las necesidades que nos genera, digamos, nuestro país, nuestro territorio, con su fenomenología, con su climatología, que ya es conocido, por cierto, pero que aún nos falta, pues, tomar muy en cuenta en lo que ha de ser la planificación del desarrollo. Los desastres que estamos viviendo nos muestran que aún tenemos un déficit en prevención, un déficit en reducción de riesgo, o quizás también un déficit en lo que es la gestión de un desarrollo sostenible. Y eso tenemos que de alguna manera tomar en cuenta para poder adoptar una estrategia más adecuada para afrontar y sobre todo gestionar el riesgo. No solamente afrontar emergencia como lo estamos haciendo ahora, sino sobre todo anteponernos antes de que ocurran estos eventos y llevar a cabo las acciones tanto preventivas como correctivas que se requieren llevar a cabo para evitar que los fenómenos naturales que son propios, que son recurrentes y que siempre van a estar ocurriendo en nuestro territorio, no nos causen daño. Más bien al contrario, podamos aprovechar de ellos, como en este caso de las lluvias, que son recursos valiosos en cuanto a, digamos, al agua que nos trae, pero lamentablemente al no estar preparados, el no tener, digamos, la infraestructura adecuada para manejar y aprovechar este recurso, nos causan daños, causan desastres, y creemos que es el momento de cambiar esa relación, cambiar ese modo de relacionamiento que tenemos con nuestro medio natural, con nuestra fenomenología, para hacer que los fenómenos naturales no nos causen daño. Así es, y esta es responsabilidad, señor Medina, de las autoridades. Estamos hablando de los gobiernos regionales, las autoridades locales, del Poder Ejecutivo, también del Poder Legislativo, ¿no? Es un trabajo que se tiene que hacer sectorial, mancomunado. Así es, tenemos en el Perú un sistema nacional de gestión del riesgo de desastres que articula a toda la institucionalidad nacional, regional y local, tanto del Estado como también de la sociedad civil y el actor privado. Sin embargo, a este sistema le falta un poco más de fortaleza, un poco más de, digamos, de respaldo político por parte de los gobernantes de turno para hacer que la gestión del riesgo sea una herramienta que acompañe al desarrollo, una herramienta que se transversalice en todos los sectores y de tal manera que podamos llevar a cabo una gestión sin tener estas sorpresas, sin tener estas consecuencias negativas que lamentablemente estamos viviendo, ¿no? Situaciones de pérdidas en la vida, pérdidas, digamos, en todo lo que es los medios de vida, infraestructura valiosa, que nos va a costar reconstruir, nos va a costar reponer. Entonces tenemos que de alguna manera cambiar nuestro modo de relacionarnos con estos fenómenos que son propios, como dije, de nuestro territorio, y tenemos que establecer una estrategia digamos, de convivencia, si se quiere, con todos los fenómenos naturales, pero justamente implementando medidas de control, implementando la infraestructura que nos permita, ¿no? Estar en condiciones de mayor seguridad y evitar estas consecuencias. Ahora, señor Medina, en el caso de Lima, que no son muy frecuentes las lluvias, hay distritos, y queremos que por favor usted nos comente dentro de su experiencia, ¿cuáles serían las zonas más vulnerables en la capital, por ejemplo? Mire, nuestra ciudad de Lima tiene vulnerabilidades de distintas, digamos, expresiones o manifestaciones, toda vez que tiene tanto una zona antigua, ¿no? El casco urbano antiguo, que muestra muchos lugares en condiciones de alta vulnerabilidad por la falta de mantenimiento, solares, quintas, casonas muy antiguas que no han tenido la renovación o el mantenimiento adecuado,
y por lo tanto esos son un sector altamente vulnerable, no solamente a lluvias, sino también a los terremotos Claro. o incendios, ¿no? Pero luego tenemos toda una zona periurbana de la ciudad, es decir, lo que ha ido creciendo en la periferia, ocupando terrenos en laderas de fuerte pendiente o quebradas secas o torrenteras que hoy en día están densamente poblados y justamente son sectores altamente vulnerables a la presencia de lluvias, porque en estas quebradas aparentemente secas, porque estamos en una zona árida, en el momento en que las lluvias se incrementen, estas van a, digamos, se van a activar y formar flujos de detritos conocidos como huaicos, o también se pueden presentar desprendimientos de rocas, derrumbes, deslizamientos que pueden afectar a la población que está asentada en estos terrenos, digamos, de ladera. Pero otra zona también importante que es altamente vulnerable, aquellas zonas que están asentadas en depósitos de arena. Me refiero a toda esta zona del sector de San Juan de Villa El Salvador, como la zona del Lomo de Corvina, o San Juan de Miraflores, Villa el Triunfo, o nos vamos a Ancón, ¿no? Ancón claro. También que está creciendo hacia toda esta zona ¿no? de los arenales que tenemos ahí en la parte alta, y sin ninguna planificación, sin ningún control. Entonces estamos viendo que la ciudad crece de manera vulnerable, y eso es de mucho riesgo, y es necesario alertar, advertir, para poder tomar las medidas de control desde la gestión del desarrollo local, desde la gestión que ejercen las municipalidades, pero también los gobiernos regionales y el gobierno central, que debemos trabajar de manera articulada como sistema. Ahora, señor Medina, precisamente se está hablando que mañana, hoy día escuchábamos al alcalde de Lima decir que mañana es el día de, incluso ha propuesto al gobierno declarar el día no laborable, el día de mañana, por las intensas lluvias que se pueden producir. ¿Tanto así de grave puede ser? Bueno, en previsión de que no hayan daños, es importante las medidas que se toman a nivel del sector de educación, considerando que hay muchas de las infraestructuras educativas que están en estado bastante deplorables, muy vulnerables, que podrían sufrir daños severos de darse las lluvias intensas que nos advierte el CENAMI. Entonces, me parece una medida atinada. Es preferible, digamos, tomar estas medidas para evitar justamente consecuencias mayores que podrían darse. Ojalá que las lluvias no sean tan intensas como nos advierte el CENAMI, y así podamos evitar que los daños y pérdidas se incrementen a los que ya estamos sufriendo en la zona norte del país. Entonces, es importante reconocer que la infraestructura educativa muestra serios signos de debilidad, de fragilidad, de vulnerabilidad, que requiere una inversión importante del Estado para mejorar la calidad, mejorar la seguridad en estas instalaciones donde alberga al capital humano más valioso del país, que son los niños, los jóvenes, que representan el futuro del país, y por lo tanto requieren estar estudiando en una infraestructura que les brinde la seguridad. Igualmente podemos señalar la infraestructura de salud, que también estamos viendo cómo sufren las inundaciones en muchos lugares porque han sido construidos sin tomar en criterio de seguridad, de prevención. Claro. Y eso tenemos que corregir. Bien, y es lamentable, ¿no?, lo que usted está ratificando también, pese a que nuestro país es una nación de alto riesgo, no tenemos buenas políticas para afrontar no solamente los cambios climáticos, sino en general los desastres, ¿no? Como usted lo ha dicho, cambio climático, un terremoto, y se vive el día a día, ¿no? Cuando ya se vienen todos estos problemas ahí, pero no se está trabajando en una planificación y prevención como debe ser. Efectivamente. Mira, cuán importante es lo que usted señala. Ahora que vemos un mapa de afectación, ¿no? Ese mapa no debe ser borrado, no debe ser olvidado, porque nos está mostrando las zonas vulnerables que tenemos en las ciudades, la infraestructura vulnerable. Entonces, tan pronto termina la emergencia, tan pronto se termina de atender y salir de la emergencia, tiene que haber todo un trabajo muy, digamos, intenso y muy continuo en lo que son la implementación de medidas de control, es decir, corregir el riesgo, corregir esa vulnerabilidad que tenemos, que nos está mostrando el desastre. Entonces, para que cuando vengan las próximas lluvias, que sí van a venir porque ya sabemos que en nuestro país llueve, y con el cambio climático probablemente estas lluvias sean mucho más intensas, y en consecuencia tenemos que implementar las medidas que nos faltan. Drenaje pluvial en las ciudades, en todas las vías que tenemos acá, incluso en Lima, no hay una mínima infraestructura de drenaje pluvial. Entonces vamos a sufrir problemas serios en la transitabilidad.
y en todas las viviendas que también tienen techos muy frágiles, techos planos. Entonces, tener la forma de implementar ya ese drenaje pluvial para los techos, pero también en las bases, proteger las bases de las viviendas, ¿no? Establecer ya toda la infraestructura considerando la ocurrencia de lluvias en el futuro y también considerando la ocurrencia de sismos, que no debemos olvidarnos. Y un claro ejemplo de esta falta de planificación y también casos, pues, que hay que decirlo, de corrupción que ha vivido el norte del país, ¿no? Recordemos el Niño costero en el año 2017, no se avanzó en nada en cuanto a la reconstrucción, ni se tomaron las medidas de prevención ante desastres. Lo más grave es que nadie ha dado una explicación de estos hechos. Sí, en realidad tenemos información importante y valiosa que generan las entidades técnico-científicas sobre la fenomenología, sobre los peligros que tenemos, pero hay información sobre la vulnerabilidad y quizás que no está siendo muy bien trabajada desde los municipios, que son las entidades responsables de planificar el desarrollo local, de orientar el crecimiento de las ciudades, de establecer zonas restringidas para habitarlas con viviendas por la fragilidad, por la susceptibilidad o por el peligro que representan. Entonces, es el momento en que tenemos que cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, si bien antes no lo hicimos, pues ahora que este desastre que vive el país sirva como punto de quiebre en la forma de hacer las cosas en nuestro país. Ahora, entonces, tenemos que ver la forma de anticiparnos claro, a la ocurrencia de estos fenómenos para que creáramos las condiciones de seguridad para que cuando los eventos ocurran, ya no nos hagan daño, incluso podamos aprovechar de ellos. Ahora, finalmente, señor Medina, y gracias por su tiempo, Predes ya ha lanzado recomendaciones ante las lluvias que están afectando a nuestro país, ¿no? Efectivamente, nuestra institución que ya trabaja 40 años en este tema de la gestión del riesgo, tenemos una experiencia importante acumulada y que está disponible, digamos, en nuestra portal de web de la institución, www.predes.org.pe, que pueden, digamos, consultar, y también como institución, como equipo técnico profesional, estamos al servicio de la comunidad, de las municipalidades, para poder orientarlos en toda esta gran tarea que tienen. Entendemos que los municipios no tienen la capacidad instalada plena para poder manejarse adecuadamente, responder a este gran compromiso que tienen. Entonces, en ese sentido, va nuestro servicio, nuestra voluntad de servir para poder orientarlos y hacer que la sociedad camine hacia un desarrollo seguro y sostenible. Así, sabemos del trabajo de Predes, un trabajo óptimo que viene realizando y apoyando en estas situaciones de emergencia y sobre todo de desastres. Bueno, entonces planificación y prevención es lo más óptimo, y las autoridades que han asumido este año estos cargos, hablemos de presidentes regionales y locales, tomen conciencia de ello. Muchas gracias, señor Juvenal Medina, por este diálogo, y vamos seguramente más adelante a seguir conversando e informando a nuestro país de lo que sucede en el Perú. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y estamos atentos para poder, digamos, compartir toda la experiencia que tenemos y ponernos al servicio de la sociedad en este tema de la gestión del riesgo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.